Buenos días a todas y todos por estar aquí esta mañana en la presentación del 13º informe del estado de la pobreza en España. Permítame que agradezco la presencia a todas y todos, por supuesto, a los ponentes y demás, pero especialmente a las señoras diputadas que nos acompañan esta mañana, para escuchar lo que, en definitiva, la situación que tenemos en estos momentos en España, con el tema referente al tema de la pobreza. Hoy es 17 de octubre, es el día declarado por Naciones Unidas como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Lo que hace es hacernos una llamada a que hay que erradicar la pobreza. En este informe, decir que lo más importante del informe es que tenemos una situación muy complicada, una situación dura. Más de 12.300.000 personas están en situación de pobreza en España. Más de 4 millones de personas están en situación de pobreza severa en España. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que enmarcar, lo primero que tenemos que decir. Es verdad que los datos mejoran con respecto al año pasado con carácter general. Y eso se va a desarrollar, se va a presentar a lo largo de la mañana, lo cual siempre nos alegra, siempre es una buena noticia que mejoren los datos. No obstante, también decir que, aunque son 3 subindicadores de un subindicador, tenemos elementos como el no poder comer carne, pescado o pollo 2 o 3 veces a la semana, el no poder afrontar gastos imprevistos o no poder tener algún día de vacaciones. Estos son elementos que empeoran. Por lo tanto, esto tiene que ver, lo veremos más adelante, posiblemente con las situaciones de carestía de la energía y con las situaciones que se están dando también de inflación, que afecta mucho más a las personas en situación de vulnerabilidad. También vemos en el informe que hay 3 elementos importantes que hacen que la pobreza en España sea muy difícil de erradicar. El coste de la vivienda, la brecha que hay entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el apoyo insuficiente a las familias con menores son factores clave para la generación de pobreza en España. Eso es algo extremadamente importante a tener ahora en cuenta, sobre todo a la hora de tomar medidas que afronten esta situación. El informe se centra en datos oficiales, casi todos de la encuesta de condiciones de vida, y en cualquier caso siempre se hace referencia a las fuentes, para que todos los conozcan. La pobreza en España se mide como se mide en Europa, según Eurostat y según acordaron los gobiernos de toda la Unión Europea de cómo había que medir la pobreza. Por lo tanto, ese es el camino que seguimos. También hay que tener claro que en España, como se ha venido planteando a lo largo de los últimos informes, nos cuesta mucho afrontar situaciones como la pobreza relativa, que es una parte del componente europeo de lucha contra la pobreza, el componente europeo de pobreza y exclusión social. El AROPE, que es el que nos habla de ese 26% de situación de pobreza, se descompone o se compone por la pobreza relativa. La pobreza relativa no era yo. La privación material y social severa y la baja intensidad del empleo en los hogares, Por lo tanto, este conjunto de indicadores son los que nos dan la situación de pobreza en España. Hay 2 elementos que tradicionalmente hemos venido defendiendo como inclusivos y para la erradicación de la pobreza. Uno, el empleo. Y lo sigue siendo, pero solamente cuando cumple ciertas condiciones. Cuando el empleo tiene unas retribuciones suficientes y por encima del umbral de la pobreza. Si no, no cumple esa función. Y demás. De hecho, en España tenemos un 14% de trabajadores pobres, o lo que es lo mismo, y eso lo explicará más tarde Juan Carlos, tenemos un 33% de personas en situación de pobreza que tienen empleo. También la educación, sistema educativo.
La primera vez, cuando empezamos a ver que había problemas con personas tituladas que estaban en situación de pobreza, voy a recordar siempre a quien fue vicepresidenta de APN, que está aquí presente, Sally Gutín, que siempre decía, pero si siempre hemos defendido que la educación es el principal instrumento. Y lo es, pero también con ciertas condiciones y no queremos que deje de serlo. Y para eso necesita, no todo el mundo llega al sistema educativo en las mismas condiciones y todo el mundo, y por lo tanto se necesitan apoyos a lo largo de todo el sistema educativo para que ese proceso de igualdad y de no transmisión intergeneracional de la pobreza avance. Como he dicho, al final vemos que este tema de la situación de pobreza se convierte en estructural. El informe que tenemos este año, el informe que estamos presentando este año, tiene algunas novedades o incidimos en algunas novedades que ya aparecieron el año pasado. La transferencia, la importancia de la transferencia de las administraciones públicas a la ciudadanía. Sin esas transferencias, la situación de pobreza en España sería muchísimo más alta, lo veremos más adelante. La relación entre el Producto Interior Bruto y la situación de pobreza, que no es lineal. Si no hay apoyos o determinado tipo de acciones, no es lineal y no necesariamente el mero crecimiento no erradica la pobreza. Y, finalmente, tenemos que decir que si queremos erradicar la pobreza, si queremos verdaderamente actuar contra la pobreza, no debemos de confundir las medidas de que palían la pobreza, que son necesarias, de las políticas que erradican la pobreza. Mantener a las personas en situación de pobreza vivas no es una política contra la pobreza, es una política para paliar el efecto de la pobreza y para que no se mueran. Pero esas personas siguen siendo pobres. Para erradicar la pobreza tiene que ver con un conjunto de medidas y por eso planteamos un pacto contra la pobreza. Si se consiguió que en el Congreso de los Diputados apoyase el ingreso mínimo vital y saliese sin ningún voto en contra, les pido que apoyemos un pacto contra la pobreza que nos permita luchar de una manera decidida contra esta lacra. Si no, será muy difícil conseguirlo. Muchas gracias y les dejo a continuación con el equipo que ha estado realizando este informe y que les va a dar los datos que hemos visto y las novedades que les he anunciado. Muchas gracias.